Apoyamos los esfuerzos misioneros tanto en el país como fuera. Quizás muchos no saben, pero ella nos ha Bienvenido, un gusto de verles. Muchas gracias. Vamos entonces, hermanos, a compartir esta mañana el mensaje de la palabra del Señor que tenemos preparado entonces por acá. Por lo tanto, este es el mes de la Biblia, mes de septiembre. Dejamos las fiestas patrias reposando un momento para enfocarnos y concentrarnos en septiembre, que es el mes de la Biblia, aunque como pueblo cristiano la palabra del Señor está presente a lo largo de todo el año y no solamente en un mes. ¿Ya? Hermanos queridos, y entrando en materia con respecto al tema de hoy, quiero compartir con ustedes menciones que se han hecho acerca de la Biblia, palabras que nos pueden animar para aquel que está desanimado en la lectura de la Biblia, para aquel que tiene su Biblia tal vez guardada en algún lugar y no la ha tomado en el último tiempo, para aquellos que no traen su Biblia al culto y nunca les veo con su Biblia en la mano y solo su celular, para aquellos que dejaron su Biblia olvidada en algún lugar y no la están tomando en la semana, no la están leyendo. Déjeme decirle que hay hombres, mujeres, personas que han hablado de la Biblia y se han referido muy bien a ella. Y tal vez alguna de estas palabras podría alguno animar, a motivar y decir, ya, de ahora en adelante me voy a poner serio o seria y voy a empezar a leer mi Biblia de manera constante. Bueno, sí, hay menciones que se han hecho acerca de la Biblia. Por ejemplo, la que ustedes ven ahí en pantalla, dice, la Biblia no es difícil de entender. Dice, simplemente es difícil ¿de qué? De aceptar. Steve Lawson, ¿ya? No es difícil de entender, sino que de aceptar. También alguien dijo, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Corrie ten Boom, ¿recuerdan este nombre? Preocúpate por ello. O alguien también que mencionó, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en ella, el problema está en mí. ¿Cómo le parece esa aseveración, esa afirmación? ¿Ya? También alguien mencionó lo siguiente, Justin Peters, ¿deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Que dice, abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. Claramente. Alguien decía, es más fácil y mucho menos doloroso criticar la Biblia que permitir que la Biblia nos critique a nosotros. ¿Cierto? Y también mencionaba un anónimo, la Biblia es la única ventana en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. Menciones interesantes, ya que quiero colocar delante de nosotros. Agustín dijo, las Sagradas Escrituras son cartas desde casa. Cartas desde casa, desde la casa de nuestro Padre para nosotros. Miren, Abraham Lincoln, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro y si no fuera por él no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. ¿Cómo no valorarla? Si otros hablaban de ella, ¿qué dice el pueblo del Señor respecto de la Biblia? Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, ¿ya? Y Moody, también un cristiano, un creyente muy conocido en la historia, dijo, lo que necesitamos hoy son hombres que crean en la Biblia. Desde la corona de sus cabezas hasta la planta de sus pies, que crean en toda ella, las cosas que entiendan y las que no entiendan, pero que crean en la Biblia justamente. Y finalmente, dos más que hablen acerca de la importancia de la Biblia, a ver si nos motivamos entonces. Si queremos conocer la gloria de Dios, si queremos experimentar la belleza de Dios y si queremos que nos use la mano de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. Esto no lo podemos separar. Bueno, George Mueller, también un creyente muy conocido en la historia, dijo, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos.
¿Lo procesó? Miren, la última. La última parece que lo dice todo. El vigor de nuestra vida espiritual. El vigor de nuestra vida espiritual y cómo estamos con el Señor, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Hay una consistencia, hay una conexión entre el lugar que tiene la palabra de Dios en mi vida a mi vigor espiritual. Por eso es que un descuido de la lectura de la palabra se ve reflejado tristemente y lamentablemente en una pereza espiritual, en un decaimiento espiritual y una lejanía del Señor. Y esas cosas tristemente obedecen justamente algunas razones y motivos. Por lo tanto, estimados hermanos, después de estas 12 menciones, cuando hay muchas más, vamos entonces al consejo de la palabra del Señor esta mañana, que la he titulado Nos hace bien la palabra de verdad. Título para hoy día, y está basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, que usted está buscando en estos momentos, ¿no? Muy bien. Vamos entonces al libro de los Hechos, capítulo 18, bajo el título Nos hace bien la palabra de verdad. ¿Lo tiene allí? Lo tiene allí. Vamos a leer entonces nuestras Biblias en el capítulo 18 de Hechos, versículos 24, o 23 mejor dicho, al 28. Ahí tenga abierta su Biblia en la versión Reina Valera que se hacía mención hace unos momentos, y como en otras versiones que también han aparecido y que también son muy buenas para poderlas consultar. Por lo tanto, leo en esta versión, en la versión nueva, versión internacional, que dice de la siguiente manera. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, que era un matrimonio creyente en la época, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y finalmente, el verso 27, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído. Pues ¿qué? Refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Bueno, esta historia dentro del libro de los Hechos es una más que nos viene a comentar, a compartir y a detallar qué sucedió en los primeros años de la vida de la iglesia, luego que Jesús ascendió a los cielos y volvió al Padre y ya la salvación había sido obtenida. Por lo tanto, lo que viene en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, es que nos cuentan la historia de los primeros años de la iglesia y de la predicación del evangelio, no solamente en Israel, Jerusalén, Judea, sino que hasta lo último de la tierra, o más bien dicho, tanto Roma como Asia Menor también. Hermanos queridos, nos encontramos en esta historia en lo que se llama comúnmente el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado por el Señor, ¿recuerdan su llamado? Y luego que pasó un tiempo preparándose para este llamado, comenzó a predicar el evangelio y entendió que su predicación o el pueblo al que tenía que llegar era el pueblo gentil, o sea, no judío, el pueblo no judío. Y desarrolló un viaje misionero, un segundo viaje misionero y desarrolló un tercer viaje misionero. Y en este tercer viaje misionero fue visitando los lugares donde él había estado antes para confirmar a los creyentes y ver que las iglesias pudieran estar creciendo, ¿ya? ¿Y qué nos aparece en la historia? El versículo 23 dice que se fue a visitar cada una de las congregaciones. Ahí está, Galacia, provincia de Galacia, provincia de Frigia, animando a todos los discípulos que allí habían quedado establecidos.
El versículo 24 ya no empieza a colocar justamente la presencia de un creyente que era judío, era llamado, ¿cuánto? Apolos. Apolos es la contracción del nombre Apolonio o Apolodoro. Apolos, ya es la contracción de este nombre, ya. No sé si recuerdan a Apolos en otra parte de la Biblia. Recuerdan que Pablo en 1 Corintios habla de que dice, yo planté, bien, muy bien, y Apolos regó. Unos dicen soy de Pablo, otros soy de Apolos. Entonces Apolos se convierte en un hermano en la fe y es nombrado en las cartas del apóstol Pablo, al menos en la primera carta a los Corintios, ¿ya? Algunos como Lutero han creído que incluso Apolos, mire, tendríamos que verlo, haya sido el autor o el escritor de la carta a los hebreos. ¿Ya? El tema que no se han puesto de acuerdo los teólogos sobre quién escribió finalmente la carta a los hebreos. Y algunos se la atribuyen entonces a Apolos. ¿Apolos de dónde venía? Dice que era, dice ahí en la escritura, natural de Alejandría, que era una ciudad muy célebre de Egipto que quedaba en la ribera del mar Mediterráneo, ya ciudad egipcia, Alejandría, conocida por una preciosa biblioteca que quedaba en Alejandría, que finalmente se incendió. De allí venía Apolos, y Apolos, natural de Alejandría, dice la Biblia lo siguiente, y por eso que quiero compartir al menos dos aspectos que tienen que ver con este relato. El primero, número uno, el valor que las Escrituras le otorga a una vida, el valor que nos da. Uno cree que por tener un bonito auto y estacionarse en cierto lugar, o lucir un reloj costoso, o estar matriculado en cierta universidad, o estar viviendo en cierta localidad, en cierto barrio, me da cierto estatus. Y claramente en la corriente de la sociedad de hoy, la gente comúnmente busca esos prestigios, esos estatus, esas posiciones, esos reconocimientos. Y está. Pero uno encuentra en este pasaje cómo las Escrituras le otorgan un valor especial a una vida, por muy sencilla que sea una persona, o por muy sencillo que algunos de los que estamos acá nos consideremos, o muy poca cosa, o de menos valor que el que pueda estar sentado a mi lado. Miren por qué. Dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso, ¿quién? Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? Que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. ¿Saben, hermanos, cuán importante y cuánto prestigio, pero en el Señor tiene un creyente, un hermano, una hermana, que se propone tomar las Escrituras y poderlas leer completamente, poderlas interpretar correctamente, poderlas entender correctamente y ser un hombre, una mujer que conoce su Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien. La Biblia con sus 66 libros, con sus 66 documentos, 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos encontramos con tanta literatura como son los 4 evangelios, el libro de los Hechos, la carta del apóstol Pablo, la carta de generales y también el último libro, el libro de Apocalipsis como un libro profético, con cada uno de sus géneros literarios. Tiene narrativa, tiene poesía, tiene profecía. La Biblia contiene una literatura tan rica y contiene una historia que va desde los inicios del mundo, con la creación del mundo, y que avanza y que nos va mostrando en el Antiguo Testamento todo lo que va ocurriendo con este pueblo que Dios va formando a lo largo del tiempo, que finalmente termina esclavizado. Allí en Egipto es liberado después de 420 años, cruzan el Mar Rojo, finalmente se internan en camino hacia la tierra prometida en un viaje que debería haber sido menos extenso y finalmente después de 40 años llegan, ¿a dónde? Estoy contando la historia bíblica, a la tierra prometida, pero antes de eso deben cruzar el río Jordán. El río Jordán, al igual que el Mar Rojo, también se les abre de par en par y cruzan en seco hacia entonces la tierra prometida. El Israel de hoy deben conquistar la tierra para repartir la tierra entre cada una de ¿cuántas tribus?
12 tribus y tienen que conquistar la primera ciudad, que es Jericó, que dan vuelta a la ciudad y finalmente el último día la ciudad cae, sus muros caen y ustedes conocen el resto de la historia, donde avanzan para tomar la tierra y finalmente repartirla a las 12 tribus de Israel. Y así se establece finalmente el pueblo de Israel con sus 12 tribus, donde cada uno recibe como herencia una porción de tierra, construyen sus casas, construyen el templo de Jerusalén, construyen, dejan de vivir y de adorar a Dios en este tabernáculo, pero finalmente su desobediencia, su rebeldía y adorar a otros dioses los lleva ¿a qué? A este castigo, donde este país, producto de la desobediencia, de la rebeldía, finalmente vive en un cisma y se divide el reino en dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur. ¿Conoce la historia de la Biblia? ¿Me sigue? ¿Sí? Y finalmente, producto de su rebeldía, primero sucumbe el reino del norte y son invadidos por los asirios, desaparecen de la tierra. Después, 100 años más tarde, el reino del sur, también por su rebeldía, son invadidos en este caso por los babilonios y son arrancados de la tierra y desaparece de la tierra este pueblo que años atrás se había instalado allí. Solo quedan los pobres, los sencillos, para cultivar la tierra y 70 años pasaron. 70 años pasaron en esclavitud, en exilio, en Babilonia, pero se cumple la profecía del profeta Jeremías que le había dicho, solo 70 años serán. Y finalmente vuelven después de 70 años para reconstruir Jerusalén, reconstruir los muros de la ciudad, reconstruir el templo de Jerusalén. Y pasan los años y llegamos después al nacimiento de Jesús. Hermanos, ¿conocemos la historia de la Biblia? Usted se encanta con la lectura de la Biblia. La Biblia dice que este varón Apolos era un varón elocuente, ¿ya? Y poderoso en las Escrituras. ¿Cuántos poderosos en las Escrituras hay acá? Señor, seguiremos esperando. ¿Cuántos pueden pararse hoy día en medio de estos días, en medio de tantas corrientes, ideologías y con su Biblia, con su palabra, poderla interpretar, poderla explicar de tal manera que a quien tengan al frente puedan convencer, puedan refutar, puedan compartir y desde la palabra aquel que no tiene conocimiento acerca de Dios, ¿qué conocimiento acerca de la palabra, acerca del sacrificio de Cristo? ¿Cómo podemos explicar esto del sacrificio de Cristo? ¿Cómo podemos explicar lo de la salvación? ¿Cómo podemos explicar lo de la gracia, lo de la misericordia, la expiación, la reconciliación, el perdón, la sustitución? En fin, son tantos conceptos que están en la Escritura. Y el pueblo de Dios ha sido considerado el pueblo de la Biblia, el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Los cristianos son los que más tienen que conocer y saber de qué se trata la Escritura, pero lamentablemente los estudios, y muchos estudios, han confirmado el analfabetismo bíblico que hay en las iglesias. Un preocupante analfabetismo bíblico donde muchos cristianos van a los cultos, asisten a las ceremonias, escuchan la palabra, adoran, cantan, van y vienen, pero existe muy poco conocimiento acerca de la Escritura y los que la tienen muchas veces la tuercen y no la interpretan correctamente inventando doctrinas. Es cosa de ver las redes sociales o si alguno se encuentra con una cantidad de atrocidades bíblicas, digámoslo así, que se están inventando, que se están creando. Tú levantas una piedra y aparece una nueva doctrina, una nueva creencia, una nueva tergiversación y cómo se tuerce profesionalmente y muchos van tras ellos creyendo que predican la verdad. Hermanos, hoy día tenemos un grave problema y si hay alguien acá que no lee su Biblia y no la estudia y no se ha propuesto leerla completamente, entenderla, tú tienes un problema. No puedes llamarte cristiano si no estás leyendo la Biblia. No puedes llamarte cristiano o cristiana si no estás teniendo una forma metódica, acostumbrada y habitual de leer tu Biblia en la casa. No nos engañemos, hermanos, hoy día hace falta tú y tú que sean hombres, mujeres elocuentes, como lo dice el texto bíblico en la NBI, poderosos en las Escrituras. Basta de quedarnos dormidos, basta de la pereza, basta de estar tan ocupados, basta de
tener tantas otras cosas que hacer que no me queda tiempo o que en las noches estoy quedándome dormido. Basta de eso. Hermanos, la Biblia nos habla de que la fe es como una profesión. Tengo que profesar mi fe. Y si soy un creyente, tengo que profesar mi fe. Tengo que creerme que soy un creyente en Cristo, que no he sido llamado al recreo todo el tiempo, que no he sido llamado a estar de recreo y que este recreo no sea que me acabe nunca. No estamos viviendo tiempo en de estar en recreo todo el tiempo. Necesitamos entrar a la sala, permítanme la comparación, necesitamos entrar a la sala y ponernos a estudiar, ponernos a leer. Dejémonos de historietas, dejémonos de tijeretear la Biblia y sacar los pancitos de vida como si fuese esa mi lectura diaria de la Biblia. Dejémonos de prácticas que le han hecho mal al buen consejo de la palabra. Pongámonos serios. Si yo tengo acá un hombre llamado Apolos, que llega entonces a Éfeso, que era judío, que además venía de Alejandría. Dice la Biblia que era ilustrado y convincente también en el uso de las escrituras, era un hombre ilustrado. Si yo tengo a este hombre parado frente a mí, ¿qué tengo que hacer? No solo mirar su presente, sino que mirar para atrás. Si hay alguien que es poderoso en las escrituras, conocedores de la escritura, no lo miremos ahí, miremos para atrás. ¿Qué hizo antes? ¿Qué hizo antes para llegar a estar así? ¿En qué invirtió su tiempo? ¿Cómo se quemó las pestañas? ¿Entienden la expresión? Tal vez trasnocharse, levantarse temprano, destinar tiempo. No hay alguien que sea conocedor de las Escrituras, que si tú lo miras, que no haya pasado ese tiempo a solas con Dios frente a la palabra y la Escritura. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá que cierran su puerta y se han dispuesto a conocer, entender, interpretar, aprender las Escrituras? No como una cuestión teórica, sino que un poder transformador de vida y una tremenda oportunidad para compartir con otros. Entonces, hermanos queridos, es un valor que las Escrituras le da a una persona. Lee la Biblia, estudia la Biblia, conoce la Biblia, enseña la Biblia y la Biblia te va a dar valor. Te va a dar valor, te va a dar valor. Te va a sacar de la vida sencilla, desconocida, modesta, te va a dar valor. No es que uno ande buscando prestigio, posición, pero te va a dar valor. La Escritura le da valor, así como el relator o el escritor bíblico, considerado Lucas, se refiere a Apolos diciendo que era un hombre ilustrado. ¿Qué es ilustrado? ¿Qué es ilustrado para usted? Un varón ilustrado, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Miren, hay un texto bíblico que está en Hechos 17:11 y también aquí hay un pueblo o creyente que también son destacados. ¿Por qué? Por su vinculación con la Biblia. Cuando un hombre o una mujer se vincula con la Biblia y se vincula de verdad, eso trasciende y traspasa las paredes. Miren, en versículo 17, capítulo 17, versículo 11 de Hechos, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué hacían ellos? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Llega Pablo a predicar acerca del Mesías prometido. Él es el cumplimiento de las profecías y estos creyentes escudriñan las Escrituras para ver si esto es así. No me lo creo a menos que esté en las Escrituras. No me lo creo a menos que lo pueda confirmar, lo pueda comprobar. Abriendo la Biblia. Hoy día necesitamos hombres y mujeres que abran la Biblia, que no esté tan cerrada, que la abran, que la lean, que la escudriñen, que mediten en ella, que busquen, que indaguen, que busquen respuestas frente a las preguntas que se está haciendo el mundo. Hombres y mujeres que digan, ¿qué dice Dios acerca de esto? Y busquemos en la Escritura, la interpretemos bien, nos acerquemos correctamente a ella, entendamos todo este mundo de la Biblia y que detrás de cada libro que está en nuestras Biblias hay una historia que está contándose detrás. Hermanos, y los de Berea eso hacían. Por eso que Apolos, los de Berea, gozan de un prestigio
porque las Escrituras no era un objeto, no era una cosa que estaba abandonada en el rincón de su casa. Tenía un lugar importante. Hermanos, ¿qué lugar ocupa la Biblia en nuestras vidas? Como decía la última aseveración que les compartía acerca de aquellos que comentaban de la Biblia, hay una estrecha vinculación entre el vigor espiritual y el lugar que tiene la Biblia en mi vida. No se puede desconectar, hay una congruencia. Así que si hay alguien acá que está débil espiritualmente, que ha dejado de congregarse, que deja de orar, que no está buscando al Señor, pregúntele si está orando, está leyendo la Biblia. Ahí está la respuesta. Dejémonos de perder el tiempo. El tiempo es breve, se termina, Cristo viene. Cristo viene. Por lo tanto, estamos llamados en medio de un mundo que está dejando todas estas cosas, donde se está abalanzando contra la iglesia, contra la predicación de la palabra, contra sus principios y valores. Necesitamos al pueblo del Señor que pueda entonces tomar en serio la lectura de la palabra. ¿Cuántos han leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Cuántos la han leído completamente? Es triste saber que son solamente unos cuantos y creemos en la Biblia y no la hemos leído completa. Creemos en la Biblia y no la interpretamos correctamente. Creemos en la Biblia y no la entendemos. Creemos en la Biblia y sin embargo no estamos comprometidos con lo que decimos creer. Entonces, estimados hermanos, uno mira la vida de Apolos y no ve esa incongruencia. Ve esa responsabilidad, ese compromiso, ¿con qué? Con ser un hombre poderoso en las Escrituras. Poderoso. Estimados hermanos, número 2, aparte de que la Escritura le da un valor a una vida y convierte a alguien sencillo en alguien importante, pero para el Señor, en segundo lugar, el valor que las Escrituras son en las manos de un creyente. Nadie va a ser un instrumento útil si no toma en serio la palabra del Señor. Mire lo que dice la historia. ¿Qué dice la historia en segundo lugar? Capítulo 18, versículo 25, versículo 28. Hablando de Apolos, que estamos revisando la vida de él. Dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, ¿qué hacía? Hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, en otras palabras, hermano, no se puede comunicar y hablar del Señor si no tengo qué decir. ¿Y qué cosa me da mi recurso y material para saber qué hablar del Señor? La Escritura. Por ejemplo, hay personas que no saben orar. Yo necesito aprender a orar. Por ejemplo, abro este paréntesis. Necesito aprender a orar. ¿Cómo puedo orar mejor? Siendo la Biblia una ayuda para mí. ¿Cómo puede la Biblia ayudarme a orar mejor? ¿A dónde puedo recurrir en la Biblia? Usted que está en casita, dígame su respuesta. ¿Dónde? El libro de los Salmos. ¿Quiere aprender a orar mejor? ¿Quiere saber qué decir en su oración? Empápese de la poesía del libro de los Salmos. Allí hay tanto material, tanto que va a alimentar nuestras oraciones, que vamos a terminar orando de una manera distinta. Por lo tanto, estimados hermanos, ¿qué hacía Apolos? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es que nadie puede hablar del Señor si primero no ha pasado tiempo con la Escritura. Ninguno puede enseñar cosas profundas del Señor, hablar verdaderamente de Él, de su obra, de su vida, si no he pasado tiempo leyendo, investigando diligentemente, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, porque son ellas las que hablan de mí, son ellas y en ellas encuentran vida eterna. Si yo no sé qué decir, es que tengo una persona al frente, pero no sé qué contarle, qué decirle, la Biblia tiene suficiente material del cual obtener para compartir con las personas. Así que, ¿qué hacía Apolos? Si él hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, es porque hubo un ayer. Pasó tiempo encerrado, pasó tiempo fuera de tantos gustos que podría darse, pasó tiempo con la palabra. Hermanos, ¿usted puede contarme cuál es su plan de lectura de la Biblia? ¿Podría decirme si usted tiene un plan de lectura de la Biblia? O alguien me dice, es esporádico, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando no estoy cansado. Si es así su respuesta, está en problema. Su crecimiento espiritual está en riesgo. Y nunca va a salir de donde está
Nunca va a salir de donde está si no se propone hacer cosas nuevas. Siempre va a ser el mismo hombre y mujer creyente que necesita de leche y no de alimento sólido. Porque el alimento sólido no es para los inexpertos. Y la carta a los hebreos lo dice. Hermanos, tiene usted, por muy ocupado que esté, muy ocupada que esté, muchas cosas que tenga que hacer, tómense en serio, tomémonos en serio la fe. Tomémonos en serio esto. Un hombre llamado Apolo se lo tomó en serio. Si no se lo hubiera tomado en serio, no estaría escrito en esta página de la Biblia. Si no se lo hubiera propuesto, no estaría aquí, no estaríamos hablando de él, sería otro. Porque siempre va a haber otro cuando yo pierdo la oportunidad. Siempre va a haber otro que me va a reemplazar cuando yo decido no hacer lo que Dios me dice que yo haga. Siempre Dios se va a buscar a otro cuando yo decido no obedecer. Pero Pablo o Apolo en este caso está aquí porque fue obediente, se dispuso. Entonces, hermanos queridos, el valor que las Escrituras, cuando uno lee la Biblia, se propone, se convierte en ¿qué cosa? En un valor en nuestras manos, una herramienta, un instrumento. Así como el estudiante de medicina necesita adquirir esos instrumentos para poder proceder con su operación, con su práctica. Así como el arquitecto necesita sus instrumentos, así como el mecánico necesita sus instrumentos, así como el estudiante necesita sus materiales, el cristiano necesita su material. El cristiano necesita esta herramienta y esa herramienta es la Biblia. Es la Biblia, hermanos. Toda la Escritura es pero no termina ahí, siga. Es que de los versículos no sabemos la primera línea. Esa nos sale al tiro. Pero cuando hay que avanzar a la segunda línea, ahí nos quedamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que, ¿cómo dice? En la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, y su fruto y todo lo que hace, prosperará. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuarta palabra. Deseables son más que el oro y más que la miel y la que destila del panal. Hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ahí en las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios, hermanos, nos falta palabra, nos falta memorización, nos falta tener y plantearnos un método. Deja de que otras cosas, no sé qué golpear. Golpeen a mi puerta, está duro esto. No deje que otras cosas, siempre digo, basta de dejar que otras cosas estén golpeando a mi puerta y llamen mi atención. Córtenla, me esperan ahí. Eso hay que hacer. Me esperan ahí, ya los voy a atender. Esta llamada de teléfono, este correo electrónico, esta venta, este informe, este trámite, siempre otras cosas, llamando a la puerta de nuestra vida y exigiendo que le atendamos ya. Y la palabra de Dios queda ahí arrinconada, olvidada, en algún minuto, Pongámonos serios. Si estamos acá, tenemos que ser un pueblo serio, de tal manera que alguien entre por acá y nos pregunte, se note que sabemos. Se note que sabemos y no que quedemos avergonzados. Entonces, Apolos reconoció que la Escritura era una herramienta para él y cuando llegó a Éfeso, la Biblia que nos dice que hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Versículo 28, el último versículo termina diciendo, porque con gran vehemencia, con gran vehemencia, con gran pasión, con gran convencimiento, dice, refutaba públicamente a los judíos, demostrando, ¿por qué? Por las Escrituras, que Jesús era el Cristo. Hacer eso no lo puede hacer cualquiera que se para delante de alguien como era un judío para mostrarle que Jesús es el Mesías y no hay que seguir esperando porque Él ya llegó. Y eso es lo que hizo Apolos con las Escrituras. Hermanos, ¿qué Escrituras tenía Apolos?
¿Qué escritura tenía Apolo? ¿Cuál versión tenía? Tenía la NBI, la Reina Valera. ¿Cuál versión tenía Apolo? Y con ella convencía, refutaba, dialogaba a los judíos que vivían en Éfeso. ¿Cuál versión? ¿Cuál versión usó? Ninguna, hermanos. Las únicas escrituras que habían en la época eran las escrituras antiguas. Era la Tanaj, compuesta por los libros de Moisés, los libros poéticos, los libros proféticos. No existía lo que hoy día llamamos como Nuevo Testamento. Imagínense, él tenía mucho menos que lo que tenemos nosotros hoy día. Mucho menos, y con mucho menos fue capaz de refutar y convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías. Entonces, no digamos que no tenemos mucho material en las Escrituras. Luego se escribió lo que conocemos como Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, el libro profético de Apocalipsis. Tenemos más material con lo que contó entonces este hombre vehemente y que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, la Biblia es una herramienta. La Biblia no solamente nos da prestigio, posición, reconocimiento, algo especial, nos confiere algo especial. Los sencillos, dejan de ser sencillos para el Señor porque se convierten en hombres y mujeres que pueden hablar la palabra. ¿Cuántas veces no han golpeado su puerta alguna vez alguien para compartirle del Señor? Entre comillas del Señor. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Sí? No los voy a nombrar por respeto. Pero ¿por cuántos no han pasado por su casa 2 personas golpeando y llamando? Hay que tener Biblia para hablar allí. Hay que tener Biblia y no decir solo porque sí. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el antecedente bíblico? ¿Qué nos habla la Biblia de Jesús? ¿En quién hay salvación? Entonces, hermanos, no se puede uno hablar, no puede uno pararse si no tiene la Escritura como una herramienta. ¿Y qué dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15? Esfuérzate o procura. ¿Se acuerdan? No sabemos siempre la primera línea de los versículos. Díganmelo. Procura con dilí. Los que leen mal la Biblia son los que llegaron hasta el final. Nosotros nos quedamos en la primera línea. Procura, digámoslo fuerte, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o que traza bien la palabra de verdad. Antes hacíamos esgrima bíblico, creo que viene el próximo domingo. Juego de espada, versículos bíblicos de memoria. Creo que nos falta ejercitar y creo que no haría bien para nuestra memoria. No haría bien. El médico nos ha dicho tal vez hagan esto, pero leer la Biblia y memorizarla nos haría bien. Hermanos, la Biblia se convierte en una herramienta. Y caramba, qué decepción debe ser que teniendo la oportunidad de hablar con alguien, no supe qué decirle. No supe cómo compartirle del Señor, me faltó palabra. Se pierden oportunidades porque cristianos no tienen conocimiento y profundidad en la palabra. No es solo conocimiento, profundidad. Pero Apolos era un hombre reconocido, un hombre que fue reconocido y que tuvo esta herramienta en sus manos. Hermanos, no sé si recuerdan esto que una vez se publicó: quien lea la Biblia vivirá menos. Una vez se dijo, ¿lo recuerdan? Una vez se afirmó, quien lea la Biblia vivirá menos. ¿Cree usted que es así? ¿Vivirá menos? Sí, porque quien lea la Biblia vivirá menos engañado, menos reprimido y menos inseguro. Eso es lo que hace la Biblia por nosotros. Nos quita, nos arranca. La Biblia quita de cuajo el engaño, la represión, la inseguridad, los temores, las debilidades. La Biblia nos quita todo eso, pero nos da esperanza. Así que, hermanos, en el mes de la Biblia que estamos celebrando, creo que es bueno que tomemos un compromiso y nos pongamos serios. Deja de asistir, de congregarte aquí,
queremos ver qué pasa cerrada tu puerta. Me gustaría mucho entrar en la intimidad y la privacidad de Apolos. ¿O no? Me gustaría verlo. O que se recreara delante de mí una pantalla y me mostrara Apolos antes de este versículo, antes del capítulo 18. Esos años antes, ¿qué hizo? ¿Qué esfuerzos tomó? ¿Qué planes tuvo? ¿Qué dedicación tuvo para llegar a convertirse en alguien elocuente, poderoso en las Escrituras y que convencía y que refutaba? Eso es lo que tiene que haber, no este presente. Volvamos a casa, usted que también está en su casa, y comencemos a abrir nuestra Biblia. La versión que usted tenga, comencemos y pongámonos serios, porque la palabra de Dios nos ofrece toda esta. Es inspirada por Dios, es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos, es como miel que destila del panal. Ahí en su puesto, acompáñenme en esta oración. Oramos, oramos. Querido Padre, querido Señor, gracias, gracias, gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad. Las palabras que salían de tu boca, Jesús, comenzaron a quedar allí, Señor, grabadas en estas páginas por los escritores. Las palabras de Dios que salían de su boca y que eran transmitidas a los profetas, también comenzaron a quedar allí plasmadas y escritas en los papiros. Señor, a tal punto que a través de los años, a través del tiempo y tanto tiempo que ha transcurrido, hoy podemos decir, la palabra de Dios no se perdió en el camino, no se extravió en el camino, no la perdimos con el paso de los años. Al contrario, tú has hecho la obra para que sea preservada a pesar de tantos intentos de arrancarla de este mundo, de hacerla desaparecer, porque la palabra de Dios es una amenaza para muchos. La palabra de Dios se opone a ese libertinaje en el cual muchos se quieren entregar. Pero Señor, aquí estamos. Te pedimos que nos inspires para que al mirar la vida de Apolos, la vida de este alejandrino, la vida de este hombre judío, la vida de este hombre elocuente y poderoso de las Escrituras, que esa vida nos inspire como la vida de tantos que se han puesto serios cuando de la Biblia y de leerla se trata. Señor, en esta hora ayúdanos, ayúdanos. Te ruego que tú hables a nuestras vidas, nos adviertas, nos confrontes, nos hables, nos digas y nos muestres el camino que tenemos que tomar para que de verdad, Señor, dejando el lugar de siempre, comencemos a avanzar, comencemos a crecer, comenzamos a experimentar la riqueza que ofrece el conocimiento y la profundidad en tu palabra. Tu palabra, y alguien se la leyó, y cuando alguien se la lee, Josías no puede ser el mismo. Es que no se puede ser el mismo cuando uno tiene un encuentro con la palabra. No se puede ser la misma persona. No se puede mantener la misma actitud cuando